Y tenemos que saber escuchar la palabra de Dios y no irnos con esas palabras vacías o palabras huecas, o venir a ver qué pasa, o venir a ver si en verdad siento el Espíritu Santo, o en verdad a ver si en esta casa sí se manifiesta Dios. Está en ti que tú quieras cambiar, y está en ti que tú quieras sentir al Espíritu Santo. Está en ti que tú en verdad quieras que el Señor venga y te visite. Está en ti. Nosotros no podemos venir y decir, sí, que el Espíritu Santo y que el Señor venga sobre de ti, si tú no lo anhelas, la verdad. Yo soy enemiga de eso. Ya de andar imponiendo manos y que el Señor venga y no, porque si tú no lo quieres, ¿de qué te sirve que uno esté ahí y esté duro y duro y duro si esas palabras son vacías también y no quieres escucharlas? De nada te sirve y tu vida no cambie. Entonces aquí dice en Juan 8, 44, 47. Dice, discursos que crecen de verdad, ¿verdad? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Y no es verdad. ¿No lo estamos viviendo en este tiempo? Le creemos mejor al diablo. Todo le creemos, tú no sirves para nada, tú nunca te vas a levantar, nunca va a pasar nada por ti, nunca vas a hacer esto, mira, tu propósito nunca va a llegar. Y el enemigo está ahí duro, lacerándote en tu mente. Y tú le crees. Entonces dice aquí, porque es mentiroso, es el padre de la mentira y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. Entonces, ¿por qué las palabras a veces son vacías en nuestra vida? Porque no le hemos creído a Cristo, no le hemos amado en verdad. En verdad no queremos ser sinceras, no queremos ser honestas con el Señor. No hemos querido dejar nuestro pasado. No hemos querido desechar lo que más nos atrae en esta tierra. Si nosotros desechamos todo lo que nos atrae, nuestro mal carácter, nuestra murmuración, todo, no sabemos, ¿verdad? Todo lo que traemos como mujeres somos asmáticas y somos vientre, ¿verdad? ¿Y qué el vientre que trae? Todo, ¿verdad? Trae todo, exactamente. Entonces, si nosotros nos conocemos perfectamente, yo me conozco cuando yo tengo una lucha, cuando yo tengo luchas espirituales, me conozco perfectamente y digo, Señor, no hagas que esto entre en mí, no lo permita, Señor. Y yo le pido al Señor que me perdone, yo oro y le digo al Señor, yo le decía al Señor, llévame a un cerro, Señor. A un cerro, pero bien bonito, verde. Le estoy diciendo a mi Señor, ¿verdad? Llévame a ese cerro verde que ya no vuelva a ver a nadie más. Yo quiero esperarte en ese lugar con todos mis animales, mis perritos, los de la calle, unas vaquitas, unos borreguitos, con mi familia, pero esperarte en ese cerro. Que yo no mire a nadie más, que yo ya no pueda juzgar o ver o pensar mal. Digo, yo quiero esperarte en ese lugar alabándote, ministrándome en ese lugar, alejada de todo el mundo. Entonces decir, eso es lo que a veces uno le pide al Señor, porque te conoces, porque conoces a lo mejor tu debilidad, tú a lo mejor lo que viene en ti. Entonces cada quien nosotros nos conocemos, cómo somos de vientre, cómo somos como mujeres. Entonces tenemos que dejar muchas cosas, dice aquí. Dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Dice aquí, bueno, sin embargo a mí
yo que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. El que es de Dios escucha lo que es de Dios. Dice, pero ustedes no escuchan porque no saben, no son de Dios. Entonces aquí dice solamente los que escuchan porque no son de Dios. Y dice aquí, dice el que es de Dios escucha lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de escuchar lo que es de Dios, que es la verdad. ¿Por qué crees que hoy las iglesias están llenando de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de decir quién soy mejor, la hermana Fabi o yo? ¿Quién predica mejor, Saide o yo? ¿Quién da la palabra mejor o X cosa? ¿Por qué hay eso? Ajá, ¿por qué se está viviendo eso? Porque no han escuchado qué decir que lo que es de Dios. Pues si en verdad nuestras palabras fueran esas palabras certeras, le creyéramos a Dios y escucháramos la voz de Dios, no la voz del enemigo. Pero sin embargo en este tiempo tiene que haber esa lucha. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene pronto. Y el enemigo no está tranquilo, él está sentado ahí. A ver cómo el Señor hace, pero es que se lleve a todos. No es cierto. El enemigo cuando ya te tenía a ti perfectamente, que tú ya sabes, que él sabía que te iba a llevar, él no está contento. Él sigue luchando por tu alma. Pero sin embargo, Cristo, por su misericordia, Él nos vuelve a dar ese amor, nos vuelve a dar esa misericordia y nos vuelve a sacar de lo más del fango, de lo más lodoso, de lo que el Señor vio, de dónde estaba sufriendo. Pero sin embargo, a nosotras nos gusta sufrir. En verdad, a nosotras nos gusta sufrir. Entonces aquí dice, ¿verdad? ¿Tú qué escuchas? ¿Lo que es de Dios? O escuchas, dice aquí, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces, ¿tú de quién eres, hija? ¿De Dios o de quién eres? ¿Tú cómo quieres ser libre? Esas palabras, ¿tú quieres seguir siendo esas palabras vacías y no creerle a Dios? ¿No creerle a su palabra? ¿No creer lo que el Señor te está diciendo? ¿No creer las promesas que el Señor tiene? No van a ser cuando nosotros queramos. Yo ya lo entendí y te cuesta trabajo a veces entenderlo. La promesa no es en el momento, yo quiero esto hoy, aquí, lo quiero ya. No, el Señor te tiene que probar si eres leal a Él. Si en verdad vas a ser esa mujer fija que va a seguir caminando, tengas o no tengas, va a seguir caminando delante del Señor. Él te va a seguir probando. Entonces tú debes de decidir si eres hija de Dios o no. Está en ti. No está en el pastor, no está en la pastora, no está en nadie. Está en ti. Tu decisión es personal. Tu salvación es personal. Dice aquí en Efesios 2:10, dice propósito o respaldo de acciones, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces decir, nuestras acciones las debemos de poner en práctica. No nada más hablarlas, que esas palabras sean vacías, que esas palabras sean huecas. Sí, yo ya perdoné a mi hermano, yo ya lo amo, yo ya esto, pero cuando lo veo, híjoles, a veces hasta la boca te hacen así como que hasta como que dices tú, ¿es en serio? Y ahí te das cuenta que las palabras no son sinceras, ¿sí? Y entonces dice aquí, pongamos en práctica, ¿verdad? Dice aquí, porque somos hechura de Dios. ¿Quién te creó? ¿Quién me creó a mí? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos mandó para esas buenas obras, no para tu obra, para la obra de Cristo. ¿Sí?
Todo lo demás va a venir por añadidura. Dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos dejó, porque nos lo va a demandar, en verdad. Nos lo va a demandar, nos lo va a decir, ¿en verdad lo hiciste? ¿En verdad tus palabras fueron sinceras? Decía del peso, ¿no? Nos va a pesar. ¿Tus palabras en verdad sí fueron sinceras? ¿Lo que tú hablabas? ¿Lo que tú decías? ¿O te dejaste guiar por el demonio que te atormentaba y que nunca te dejó? Y que nunca te dejó ser libre, nunca te dejó que en verdad me amaras, que nunca te dejó que en verdad hicieras mi obra, que nunca te dejó que avanzaras, que nunca dejó que los propósitos llegaran a tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En verdad practicar lo que el Señor, hacerlo en verdad, porque somos esa obra creada. No venimos nada más a perder el tiempo. Venimos en verdad a hacer esas nuevas mujeres. En verdad que el Señor nos cambie, que no seamos como otras. Si estamos viendo el pecado de otras o estamos viendo a lo mejor en otro lugar cómo se están desvaneciendo y cómo hay palabras vacías, que nosotros no seamos esas mujeres. Que Cristo en verdad esté en nosotras. Que cuando tú des una palabra, que cuando tú ores por esa persona, en verdad el Señor esté ahí contigo. Y que en verdad que se ha manifestado el Espíritu Santo en tu vida. ¿Para qué queremos tantas mujeres, 10,000, 20,000, si son vacías del alma? Si son huecos sus pensamientos. Si viene una multitud, como ahorita cuando fuimos a Saltillo, ¿no se necesitaban manos para darle palabras a todos los niños, a todas las jovencitas? Pero si tú vas vacía, ¿qué palabra le vas a dar? Si tú vas hueca, ¿cómo le vas a dar esa palabra? ¿Cómo va a ser convencida de que su vida no termina ahí? Que hay una vida en Cristo, que su vida no termina en ese lugar. Pero si te ve a ti que esa palabra está vacía, ¿cómo ellas te van a creer? ¿Cómo van a resultar esos resultados que Cristo tiene en tu vida si tú estás vacía? Si tienes esas luchas espirituales, todos las tenemos. Pero también te tienes que saber despojar y entregar todo a Dios. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Porque yo no puedo. Tú me pusiste aquí. Ahora ayúdame a ser la mujer que necesitas ser para esta obra. Porque yo sin ti no lo voy a lograr. Yo sin tu poder y sin tu amor, yo no lo voy a poder hacer. Yo sin ti, Señor, yo no voy a poder transformar a las mujeres. Pero tú sí lo puedes hacer. Tú sí puedes hacer esa obra maravillosa que nosotros anhelamos en esta casa. Entonces decir, hablamos aquí, ¿verdad? En Efesios 5, 6, 20, engaño y falsedad, lo que hoy se está viviendo. Y lo decía el apóstol, estaba escuchando al apóstol, está hablando muy duro, muy fuerte, la verdad. Dice que ya hasta quiere pruebas de todo, de las casas falsas con falsedad, para que haya pruebas de esas iniquidades que se están hoy manifestando, ¿verdad? Entonces decir, ¿por qué? Porque también ya lo está viviendo y ya le está cayendo ese peso. Ya también él está sintiendo ese peso, que pensó que a lo mejor era fácil y pensó que a lo mejor nuestros hijos o sus hijos iban a cambiar, pero ahora ya es un peso para él. Y que ya le está viniendo, ¿verdad? Esas cargas y ya le está viniendo como el acusador, ¿verdad? Mira esto, mira ya está haciendo esto, mira ya está haciendo lo otro, mira ya está haciendo aquello. Entonces ya le está pesando. Y es una persona grande que ya le está doliendo también. Porque el Señor ya también le está redarguyendo en su espíritu. Entonces dice aquí en Efesios 5, 6, 20, que nadie nos engañe con argumentaciones vanas,
porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. A veces nos hacemos cómplices, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a veces caemos en eso. Y a veces nosotros decimos, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero sí es cierto, porque a veces callamos o tapamos las cosas y nos hacemos cómplices. Y porque decir, queremos ser prudentes, yo lo entiendo, ¿verdad? O queremos ser sabios, pero a lo mejor esa prudencia sigue contaminando a muchos. ¿Y a cuántos no ha contaminado por ser cómplices? Entonces también hay que tener cuidado con esas partes, ¿verdad? Dice, así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionarlo que los desobedientes hacen en secreto. El Señor ahí está hablando. Y a veces que nos dicen, tú calla, no digas nada, porque no es verdad, porque tú estás viendo mal, pero te van a decir que es mentira, ¿verdad? Porque así tengo a veces una persona, no, tú no digas nada, pero a veces se tiene que decir la verdad, se tiene que confrontar con la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo también cómplices y no estamos ayudando en nada, les estamos haciendo un mal. Ajá. Entonces en tu casa, hace rato yo hablaba también con una persona, a veces en tu casa también haces eso, te haces cómplice. No le diga nada a mi bebé, a mi hijo, a mi hija, no le diga nada. Pero tu hijo ya es un delincuente, tu hijo ya es un sicario, tu hijo ya es una persona desenfrenada, pero tú dices, no le diga nada, también te haces cómplice. Y dice que Dios no va a ser inocente al culpable. Y lo dice el Señor. A veces hay mujeres que se hacen inocentes, dicen, es que es mi hijo, o es que es donde voy, y yo cómo voy a lastimar. Pero Dios no va a ser inocente al culpable. Somos culpables y estamos participando también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque este tiempo se está viviendo todo esto. Bueno, se había vivido, pero como que el Señor estaba dando esas pautas, ¿verdad? Para limpiar los lugares, para limpiar los hogares, para limpiar las iglesias, para limpiar todo. Pero en este tiempo el Señor ya no. ¿Por qué? Porque Él ya viene pronto. Entonces por eso le está diciendo aquí, dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionarlo, de los desobedientes hacen en secreto. A veces somos desobedientes y todo lo hacemos en secreto, porque la desobediencia eso hace. Todo en secreto, que nadie sepa mi pecado, que nadie sepa lo que yo estoy haciendo. Todo lo hacemos en secreto, pero para Dios no hay nada secreto. ¿Sí? Él también todo lo sabe, pero también te prueba hasta donde tú llegas. Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace de que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleve
al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿qué dice? Amén. Dice aquí, dice que despertemos, tú que duermes, despiértate. Que tus palabras ya no sean esas palabras, que la misericordia vuelva a ti otra vez. Te tienes que volver a levantar, tienes que volver otra vez a decirle al Señor, despiértame en mi ser, en mi espíritu otra vez. Levántame otra vez como esa mujer que cuando tú conociste a Cristo y que tú tenías misericordia de todos y cómo les hablabas bien bonito. Hermana, Dios les bendiga, yo la amo, yo esto y lo otro, pásele, mire, aquí está su casa, ¿sí o no? ¿Cómo antes hablábamos? Y ahora, sí, hermana. Y si no te cae bien, ni la tomas en cuenta porque dices, no, la hermana hay que pase como pase, es su problema, ¿no? Entonces decir, a veces nos hacemos esas mujeres, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener que el Señor nos despierte, tú que duermes, levántate entre los muertos y que te alumbrara a Cristo. Pídele otra vez al Señor que te vuelva a alumbrar esa alma, ese corazón, ese ser, ese espíritu que vuelva otra vez en ti. Que ya no seas ese muerto viviente. Hoy muchas caminan así, como muertas, así. Como soldados, van, pasan, ni siquiera nadie ven. ¿Por qué? Porque van con esos pensamientos que están ahí en su mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como necios, sino debemos de vivir como esas mujeres sabias. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene, ¿verdad?, cosas buenas para nosotros. Él no tiene cosas malas. Pero el Señor por eso nos da instrucciones de nuestra manera de vivir, para que las vivamos como el Señor quiere, no como nosotros decimos, sino como Dios quiere en nuestra vida. Amén. A mí me gusta leer la palabra. Yo decir, vivo, pero también vivo, pero me gusta leerla, porque el Señor, su palabra es certera. A mí, ¿de qué me gusta traer una fábula o una historia de unas vidas, pero que no son de Cristo? Es mejor su palabra, porque su palabra no miente. Nosotros sí, pero su palabra nunca va a mentir. Su palabra siempre va a ser exacta. Cuando nos exhorta, el Señor sabe sus palabras, que no nos gustan, es diferente, pero sus palabras son exactas a nuestra vida. Si no queremos entender, ya es nuestro problema, ya no es de Él. Él siempre nos va a decir, ¿te acuerdas cuando yo te dije esto? Porque a mí así me decía el Señor cuando yo hacía lo malo. ¿Te acuerdas cuando tú dijiste esto? Ahora te aguantas, como diciéndome, ¿no? Y digo, sí, cierto, Señor, perdóname, sí, cierto, yo lo dije. Perdóname, Señor, porque yo hice esto, sí, Señor. ¿Te acuerdas cuando esto y lo otro? Sí, cierto, Señor. Entonces tenemos que saber reconocer como mujeres. Entonces dice aquí en Oseas 10:4, ¿verdad? 12, falta de intención. Hacen muchas promesas, juran con falsedad, hacen tratos, por eso florecen los pleitos como la mala hierba en el campo. Amén. Dice, hacen muchas promesas, juran con falsedad y hacen tratos, por eso florecen con pleitos, ¿verdad? A veces hacemos promesas, ¿verdad? Pero a veces también florecen los pleitos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una mala intención en nosotras. Y entonces decir, esas palabras son vacías, ¿por qué? Porque hay una mala intención. Y entonces cuando hay una mala intención, las promesas que tú hacías ya no llegan. Entonces, ¿qué haces? Vienen los pleitos, vienen las malas palabras, las maldiciones, vienen los malos consejos, vienen de tus labios, todo lo que a lo mejor una serpiente puede soltar. Y el Señor, ¿cómo nos revela que somos como la serpiente? Porque a veces tenemos esa lengua como serpiente. Y debemos de tener cuidado también con nuestra lengua, ¿verdad?
con nuestros actos, con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque hacen muchas promesas, juran con falsedad y hacen tratos. Por eso florecen los pleitos con mala hierba en el campo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el campo, ¿qué es? Pues la iglesia. El campo, ¿qué es? Tu casa. El campo, ¿qué es? Tus hijos. El campo, ¿qué es? Los hermanos. Entonces, si nosotros también soltamos todo eso, contaminamos, ¿verdad? Contaminamos a nuestra casa, a nuestro marido, contaminamos a nuestros hijos, contaminamos a los de la iglesia. Yo soy enemiga, yo siempre les he dicho a mis hijas, aquí en la casa nunca se expresen mal de nadie. ¿Por qué? Porque mis hijos no están aquí y ellos escuchan, ¿verdad? Y damos mal testimonio de algo. Entonces, sí, yo soy enemiga de eso. ¿Por qué? Porque si tus hijos no llegan por una condición, menos van a llegar si te escuchan hablando mal del campo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que decimos, con lo que expresamos y con nuestros actos, ¿verdad? ¿Para qué? Para no contaminar. A lo mejor llega tu pensamiento, pero a lo mejor sí lo puedes expresar, pero exprésalo con alguien que es madura y que te va a saber escuchar y que te va a dar un consejo. No lo expreses con alguien que te va a seguir y te va a contaminar, ¿verdad? Y va a decir, no, sí, y esto y lo otro. Hay que también ser sabias en ese aspecto, ¿verdad? Hay que saber con quién puedes platicar las cosas y con quién no. Ajá. Es decir, tú debes de tener ese discernimiento a quién sí le puedes decir esto delicado y a quién no se lo puedes decir. Amén. Dice, aquí falta de intención, siembran para ustedes justicia, cosechan el fruto del amor inagotable y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor y hasta que Él venga les envíe lluvias de justicia. Hay en otra versión, dice otra, a ver, no sé si alguien me busca, aquí en otra versión, esta versión no sé cuál sea. Ajá, sí, es Oseas 4, 10, 4, ajá. Sí, Oseas 10, 4, pero creo que es ¿qué sería? Sí. El 12, a ver, quiero que alguien, otra versión, que me diga una versión. Ajá, Oseas 10, 12. A ver, quiero escuchar otra versión. Amén. A ver. Justicia y recogen cosecha de amor, preparan la tierra para un nuevo cultivo porque es tiempo de buscar al Señor. Creo que dice lo mismo, ¿eh? Bueno, ajá. Dice, ya es tiempo de buscar al Señor, siembran para ustedes justicia, cosechan el fruto del amor inagotable y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Yo creo que ya es tiempo de buscar al Señor en verdad. Ya no es tiempo de decir de estar con nuestras, ¿cómo se podría decir? Niñerías, con nuestros actos, yo creo que el Señor ya nos está hablando. Ya es tiempo de buscarlo en verdad. Ya es tiempo de no ver a tu alrededor quién viene, quién está, si la hermana viene bien, si la hermana, el Señor manda de todo. Entonces ya no es tiempo de estar viendo, sino es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo, dice aquí, de sembrar para ustedes justicia, cosechar el fruto del amor inagotable. Es el tiempo. ¿Sí? Amén. A ver, hermana. Ajá. Ajá. Segad para vosotros en misericordia, hacer Amén. para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. ¿Para qué? Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Sembrar esa justicia en nosotros, ¿verdad?
para que cuando Él venga, también esa justicia la tenga con nosotros. Pero va a ser lo bueno, pero decir también que nosotros tenemos que hacer, pues lo mejor, dice aquí, y cosecha con ese fruto de amor inagotable. A veces nos cuesta, ¿verdad?, tener ese amor, y más en este tiempo, en verdad, nos cuesta tener ese amor. Nos cuesta tener y recibir con amor a las personas porque todas tienen esa necesidad. Nosotros no sabemos esas luchas que tienen. Cada vez una que entra viene con una necesidad diferente. Y aquí yo lo puedo expresar, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Priscila, que llegas aquí? 2 años. Yo la vi con una necesidad tan profunda y ella me lo estaba diciendo ayer y yo tenía ganas de llorar. Porque ella llegó con una necesidad, en verdad, si lo hubieran conocido, en verdad. Y yo me gozo, me da gozo por su vida, me da gozo porque el Señor ya le muestra cosas que yo decía, uno pensaba, ¿cuándo el Señor le va a mostrar esto? Entonces decir, no todos vienen en una excelencia, no todos vienen en una condición que nosotros queremos. No todos vienen como nosotros deseamos. Todos vienen con una necesidad diferente. Pero yo, hasta la piel se me pone chinita, en verdad. Pero yo puedo expresarlo por ella. Y ayer palabras que ella me estaba diciendo, le dije al Señor, gracias Señor, porque tú eres el que está transformando su vida. Tú eres el que vas a dar testimonio de ella. Tú eres, Señor, el que muchos se van a decir, esa mujer era ella. Entonces, Señor, haz esas cosas maravillosas. Pero ¿qué tenemos que tener? Esa cosecha del fruto del amor inagotable. Para cuando lleguen aquellos necesitados, tengamos ese amor inagotable. Y que esas palabras, cuando tú le des una palabra, no sea esa palabra vacía, sino que esa palabra llegue a su corazón, llegue a su alma. Entonces sí, ¿qué tenemos que hacer? Tener ese amor. ¿Por qué? Y con justicia. ¿Para qué? Para que cuando dice aquí, ya es el tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Amén. Yo quiero esas lluvias de justicia en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi casa, en la iglesia. Yo quiero esas lluvias de justicia, no solamente para mí, sino para todas ustedes. Amén. Dice consecuencias espirituales, 2 de Timoteo 2, 16, 22. Evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Bueno, aquí dice gangrena, yo creo que así se dice antes, pero para mí es gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Aquí estamos diciendo, evita las discusiones profanas, porque las discusiones que nos llevan, ¿verdad? A que nos alejemos, a que nos desviemos, que se dan a ellas, se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Hay que tener cuidado. También entre hermanas, ¿verdad? Que tengamos a lo mejor un conflicto y que ese conflicto vaya siendo como una gangrena. Que tú en vez de venir con una alegría, sea una gangrena, que digas, híjoles, tengo que ir ahí. Entonces hay que tener ese cuidado también. Dice, y sus palabras se extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Entonces yo creo que no solamente en la casa, en tu casa también hay que tener mucho cuidado, porque también eso tiene cavidad, ¿verdad? Esas palabras que llegan a tu casa también, que llegan a los tuyos.
y que se mete esa gangrena. Y entonces esa gangrena, ¿qué es? Como un salpullido, es como cáncer. La gangrena es como cáncer, que va salpicando los tuyos y va cayendo, cae desde el varón, cae hacia la mujer, cae hacia los hijos, y es una gangrena que ya no se termina. Y entonces, ¿qué van haciendo ellos? Van soltando esa gangrena, ese cáncer, lo van soltando y van salpicando. Y entonces ya no hay lugar. Entonces, ¿qué hacen? Pues pierden todo lo que dice y así trastornan la fe de algunos. Porque creen que muchos ya no quieren saber de Cristo, porque te miran y miran tu gangrena y miran tu odio, miran tu resentimiento. Y no solamente a una casa de Dios, a una casa secular, sino a Dios mismo. Esa gangrena se extiende, que odian a Dios mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por algo el Señor también lo está expresando. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparta de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto a los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Tú quién quieres ser? Esos vasos, ¿verdad?, que el Señor especifica. ¿Y cómo quieres ser? El Señor nos quiere que tengamos ese corazón limpio. Para que ese corazón esté limpio y tus palabras no sean vacías, sino que lleguen a la presencia también del Señor. También para llegar a la presencia del Señor hay que tener esas palabras llenas, palabras que en verdad diga: Señor, yo tengo estas palabras para agradecerte, Señor, que tú me sacaste de lo más profundo. Yo era una basura, yo era esto, yo era lo otro, pero tú me sacaste de ahí. Entonces, con ese corazón limpio, el Señor te va limpiando. ¿Tú crees que el Señor no te va a limpiar más y más y más y más? Cuando tú en verdad le entregas todo lo que tú eres, ¿tú crees que el Señor no te va a escuchar? Porque a veces nos desilusionamos, que pensamos que el Señor no nos escucha. Él nos escucha, pero hay que también tener paciencia. Hay mujeres aquí que han llegado con muchas necesidades, ni para comer ni trabajo, ¿verdad, Priscila? ¿Y cuánto tiempo no duró? Pero cuando el Señor se lo dio cuando Él vio su corazón de ella. ¿Cómo el Señor no te va a dar, te va a regalar más cosas de lo que tú no te imaginas? Pero tenemos que tener ese corazón, limpiarnos más y más y más de todo eso que está allí y que a lo mejor tenemos todavía ya arraigado. Y entonces tenemos que tener ese corazón en verdad. Amén. Y pues ya voy terminando, amén. Dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con la inscripción: el Señor conoce a los suyos. Él nos conoce y nos conoce perfectamente. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe de lo que estamos padeciendo, Él sabe de todo lo que tenemos dentro. Él nos conoce perfectamente. Por eso Él conoce a los suyos. Dice, y esta otra, que se aparta de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Debemos de apartar de toda la maldad.
Porque a lo mejor nuestros padres nos enseñaron mal, no supieron guiarnos, pero nos enseñaron mal. A lo mejor no supieron cómo decirnos, mira, no hagas esto. A lo mejor por el amor que tenían o porque también a ellos los educaron así. Pero nosotros ahora tenemos el verdadero Padre que nos engendró, que nos educa y que nos está corrigiendo todo lo malo. ¿Tú cómo quieres educar a los tuyos? Yo pregunto ahora, si tú no te sabes corregir. ¿Tú cómo quieres darles un ejemplo bueno si tú misma no te has limpiado? ¿Tú cómo quieres hablarle y decirle, hija, irá esa palabra que llegue a su corazón si tus palabras son vacías y son huecas y no son sinceras? ¿Tú cómo vas a educar a los tuyos? ¿Cómo vas a corregir a tu hijo? ¿Cómo vas a corregir a tu hija? Si esas palabras no le llegan, porque ni tú misma has cambiado, porque no hay una intención en tu vida. Entonces tienes que tener llegar a tener, dice el Señor, ¿no? Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto a los que invocan al Señor con un corazón limpio. Tenemos que llegar a eso. ¿Para qué? Para que esas palabras en verdad y la misericordia del Señor llegue a tu vida y sea cambiada, sea transformada. Y aquí ya voy terminando, sí, amén, ya. Este es el último, creo. Ya voy terminando. Dice Isaías 55, 11, 13: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿El Señor miente? Los propósitos los vas a ver. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz a su paso. Las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipres, mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. El Señor te está hablando. Si tú no lo quieres recibir es porque no crees en las palabras de Dios. Pero el Señor, Él nos está dando esta palabra a nosotras, las que estamos aquí, los que estamos aquí. Entonces dice que la palabra sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Qué propósitos tienes tú? Él los va a cumplir. No sé cuándo, no sé qué día, no sé qué hora, pero si tú sabes hacer las cosas bien, el Señor te va a cumplir esas promesas y que durarán para siempre. Yo creo que las que han visto sus promesas ya lo han visto y ya están durando para siempre. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? El Señor nos pide algo más que amarlo, que ser honestas, ser sinceras, entregarle todo. ¿Nos pide otra cosa? ¿Te pide tu casa? ¿Te pide tu carro? ¿Te pide otra cosa? Él siempre nos va limpiando en la palabra y nos va lavando. Y su palabra es hermosa. Esa es la que es como una espada que llega a tu corazón y se mete ahí y jamás ya se puede salir. Porque aunque tú la quieras quitar, el Señor siempre va a estar ahí y ahí va a estar hasta que ese corazón en verdad cambie. Y ya termino aquí Lamentaciones 3, 22, 23 con la misericordia. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén.
su fidelidad es grande. Su fidelidad es maravillosa. Amén. Y pues vamos a pararnos, vamos a levantar, ¿verdad? Si ustedes tienen algo que entregarle a Dios, que esas palabras, ¿verdad?, de su boca ya no lleguen vacías a su campo, que es su casa. Que ustedes puedan entregar todo eso y que en verdad le entreguen a Dios con su corazón. Y que ustedes puedan hacer esa obra, ¿verdad?, también en la vida de sus hijos. Y que esas palabras lleguen a sus corazones y atraviesen ese corazón endurecido. Amén. Amén, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Tú cada día, Señor, tienes esa misericordia, Señor, para nuestras vidas, Señor, para exhortarnos, Señor, pero también, Señor, para darnos, Señor, ese alimento de vida,